Álvaro del Portillo nace en Madrid el 11 de marzo de 1914. Entonces mi exposición lo que va a tratar de hacer, voy a intentar es explicar, por una parte, qué supuso el contacto de don Álvaro con el fundador de la obra. En segundo lugar, cuándo San José María decide que don Álvaro sea su mano derecha, el hombre, el apoyo firme en el Opus Dei. Y en tercer lugar, cómo nace y se desarrolla la vocación sacerdotal de don Álvaro. Entonces, sobre el primer tema, decía, Álvaro del Portillo nace en marzo de 1914 en Madrid. Es el tercero de 8 hermanos. Su padre trabaja como empleado en una compañía de seguros, la compañía Plus Ultra, y tiene una posición económica buena, vamos, quiero decir, la madre trabaja en sus labores, pero bueno, él tiene pues este puesto que le permite pues vivir con tranquilidad. Más tarde, en los años 30, tendrá dificultades económicas y por eso don Álvaro tendrá que cambiar su perspectiva de trabajo. Pero en estos primeros años les encontramos a la familia del Portillo, que están viviendo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Álvaro va al Colegio del Pilar, el Colegio de los Marianistas. Allí estudia de los 6 a los 14 años y, por lo que sabemos, tiene unas calificaciones medias. Es un chico, bueno, saca desde sobresalientes hasta aprobados, pero bueno, un chico normal. Cuando tiene 14 años, se plantea qué hacer. Él dice que después dirá que yo pensé ser abogado como mi padre, que era la tradición familiar. Dice, pero como era tímido, al final decidí hacer una carrera que fuera más discreta y que no exigiera hablar en público. Lo dice un hombre que después habrá tenido que hablar en público por todo el mundo, ¿no? Y por eso me decidí por la ingeniería. Entonces, para estudiar ingeniería, como es actualmente, no era una carrera muy difícil, y entonces lo que hizo fue apuntarse a una academia privada que preparaban para el examen de ingreso en ingeniería. En aquella época el examen de ingreso en ingeniería duraba 15 días y tenías varias pruebas de exámenes. Era un examen bastante duro, ¿no? De hecho, Álvaro va a estar 5 años en esa academia hasta que por fin consiga el ingreso en ingeniería. Va a estar desde el año 28 al 33, que para él son de los 14 a los 19 años. De esos 5 años, en el cuarto año, por primera vez intentó entrar en ingeniería de caminos y en ingeniería de minas y suspendió los exámenes. Pero ese año, ese cuarto año, o sea, al año siguiente por fin entró. Pero en ese cuarto año también se presentó, porque en ese momento la situación económica de su padre no era tan buena como antes, se presentó a un examen de ingreso en la Escuela de Ingenieros que se llamaba para ser ayudante de obras públicas. Era un examen que en este caso, una prueba de exámenes que en este caso solamente duraba 9 días. Y la superó. Entonces, en el curso, lo tenemos en el curso 32-33, Álvaro con 18 años estaba estudiando primero de ayudante de obras públicas y seguía preparándose para ingresar en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Y efectivamente, al año siguiente, que es ya el curso 33-34, empieza segundo de ayudante de obras públicas y aprueba el examen de ingreso en ingeniería de caminos. Ese año, en Madrid, de los 549 que se presentaron, aprobaron 24. Uno de ellos fue Álvaro del Portillo. Entonces, claro, en esa situación, el director de la Escuela de Caminos, que también era director de ayudantes de obras públicas, le dijo, mira Álvaro, es demasiado que hagas a la vez primero de ingeniería de caminos y segundo de ayudantes. Escoge lo que quieres hacer. Entonces Álvaro dijo, bueno, como necesito trabajar pronto para ayudar a mi familia y ayudantes solamente son 3 años, mantengo la plaza en caminos
y hago este año solamente segundo de ayudante de obras públicas, ¿no? Bueno, perdonad que vaya tan en detalle, pero este es el problema de los historiadores, ¿no? Que nos metemos y empezamos a profundizar demasiado, pero bueno. Y efectivamente, durante ese año 33-34 solamente hizo segundo de ayudantes. También sabemos que en ese momento, él es un chico, digamos, sus amigos pues son fundamentalmente del colegio, de marianistas, y también tiene amigos que ha encontrado en la parroquia donde va con sus padres, que es la parroquia de la Concepción, es una parroquia del barrio de Salamanca. Y con algunos de estos chicos se apunta a lo que hoy llamaríamos una actividad de voluntariado, que se llamaban las famosas conferencias, bueno, y que son todavía, ¿no?, las conferencias de San Vicente de Paúl. Entonces lo que hacía era, los sábados por la tarde se reunía con sus amigos en la casa central de las conferencias en Madrid. Allí rezaban un rato y luego preparaban la catequesis que daban al día siguiente, el domingo por la mañana, en una parroquia de las afueras de Madrid. Y efectivamente, durante todo este año va a ir a estas catequesis. Como probablemente sabéis, una de estas catequesis fue especial, fue el domingo 4 de marzo, en la cual fue él con otros 5 amigos, fueron primero a la parroquia de San Ramón, que estaba en Vallecas, dieron la catequesis y a la salida los 6 amigos se distribuyeron para visitar a diversas familias. Y justamente en el momento en el que estaban dispersándose para irse, un grupo de obreros, de sindicatos, les atacaron al grito de «muera el fascio». Y el que peor salió fue Álvaro del Portillo. Uno de estos sindicalistas sacó una llave inglesa y le golpeó en la nuca, de modo que además tuvo que salir corriendo porque le perseguían, ¿no? Estuvo durante algunos meses con fuertes dolores de cabeza hasta que poco a poco se fue curando, ¿no? Acabamos este año y entramos en el curso académico 34-35, estamos en mitad de la República, de la Segunda República, y en ese año ya por fin puede empezar primero de caminos, porque el tercer año de ayudante de obras públicas fundamentalmente consistía en hacer el proyecto de fin de carrera, con lo cual le da tiempo a empezar a estudiar caminos. Bueno, este es el momento en el cual va a conocer a San José María. En ese momento él empieza caminos, ahí conoce a un chico que se llama Manuel Pérez Sánchez, que es también de ingeniero de caminos, de un año más. Y Manuel Pérez Sánchez desde hace tiempo tiene dirección espiritual con San José María en la residencia que San José María ha abierto en Madrid, que se llama la Residencia Día. Le invita, le dice Álvaro, te quiero presentar a un sacerdote que es con el que tengo dirección espiritual y que te puede ayudar. Álvaro va con él un día, se ven los dos. Y el recuerdo que tiene Álvaro del Portillo después de ese encuentro es que es un sacerdote muy alegre y que además ha tenido el detalle de decirle que conoce a familiares suyos, concretamente a una tía suya que hace años ha conocido, le ha dicho pues, que se había quedado San José María con un pequeño detalle, quizá lo conocéis, ¿no? Su tía Carmen, 4 años antes había dicho: don José María, tengo un sobrino muy majo, como todos los sobrinos, tengo un sobrino muy majo que se llama Álvaro del Portillo y tiene una cosa, y es que de pequeño él decía que le gustaban los plátanos, pero como no podía decirlo bien, decía que le gustaban los palátanos. Y entonces San José María se acuerda de eso y 4 años más tarde, cuando se sienta con Álvaro, le dice: bueno, ¿qué tal los palátanos? Entonces Álvaro, bueno, dice: oye, pues qué sacerdote tan simpático, quedan. Entonces San José María le dice: ¿por qué no nos vemos otro día? Quedan para verse un segundo día, y cuando Álvaro va a la Residencia Día para ver otra vez a San José María, se encuentra que no está, que San José María no está en la residencia, se ve que tuvo algún imprevisto, luego con gracia decía: me dio el plantón. Y dice: bueno, pues ya estaba a mitad de curso, estamos en esa primavera del año 35, ya no fue más por la residencia. Acaba el curso
verano de 1935, él se encuentra ya pues, descansado, quiere irse de vacaciones y dice, bueno, pues voy a acercarme a despedirme de, de don José María antes de irme con mis padres a descansar. Ellos descansaban en la granja, en Segovia. Y entonces es un sábado, es el sábado 6 de julio del 35, va a despedirse y San José María, pues que no pierde ocasión, le dice, ¿cuándo te vas? Pues ya, vamos, estoy para salir de Madrid, ya empieza a hacer calor. Y le dice, ¿por qué no vienes mañana? Porque mañana tenemos un retiro mensual que voy a predicar y si quieres, pues así también te preparas para el verano. Y efectivamente, Álvaro, que es un chico pues, tranquilo y bueno, y dice, pues muy bien, vengo mañana al retiro. Al día siguiente llega al retiro, San José María predica la primera meditación y según Álvaro dice años más tarde, en ese retiro el padre dio una meditación sobre el amor a Dios y el amor a la Virgen, y me quedé hecho fosfatina. Tenemos una anotación de un presente ese día en esa meditación, que tomó notas durante la meditación. San José María pues, habló sobre aceptar el sufrimiento que envía a Dios, buscar el consuelo en el corazón de Jesucristo, y según este que tomó notas, San José María acabó diciendo, ¿no? Pues lava tu corazón con tu llanto, llanto que la gracia tornará en agua que apagará tu sed. Y ahora así firme al reino del amor por el camino del dolor. Aquella meditación le impresiona a Álvaro, le impresiona tanto que acaba la meditación y un miembro de la obra que vive, que se llama Francisco Pons, que está viviendo en la residencia Día, le habla sobre la posibilidad de que él también sea del Opus Dei. Le habla a Álvaro y le plantea una vocación de celibato apostólico en medio del mundo, una vocación de entrega a Dios en el Opus Dei. Álvaro lo reza y le dice que sí a San José María. Le dice que sí a este chico, pero van a hablar con San José María y San José María le dice, pues, adelante. Claro, estaba a punto de irse de vacaciones. Y San José María le dice, oye Álvaro, pues quizá conviene que te quedes un tiempo para que te dé un poco de formación antes de que te vayas. Bueno, pues se va a quedar hasta el 16 de agosto. O sea, todo el mes de julio y agosto, diariamente, Álvaro va a ir a la residencia Día a estar con San José María. San José María pues, le va a explicar el espíritu del Opus Dei y va a estar con él. Acaba ese mes y medio y por fin se va de vacaciones a la granja, y desde la granja, una semana más tarde, le escribe a San José María y le dice, querido padre, le escribo ya con muchas ganas de volver a Madrid, ¿no? Dice, con muchas ganas de ir a esa, para estar en la compañía de usted y de todos mis hermanos en la obra. Mucho quisiera poder asistir a las reuniones de los martes, las reuniones formativas que había tenido en el mes y medio anterior. Le ruego a usted y a todos mis hermanos que me encomienden mucho, porque verdaderamente Dios no nos abandona si no le abandonamos a Él. Acaba el verano, Álvaro vuelve a Madrid y empieza el curso 35-36. Es el curso anterior a la Guerra Civil Española, un curso socialmente muy conflictivo, sobre todo a partir del mes de febrero del 36, cuando gana el Frente Popular las elecciones. Álvaro en ese curso es uno más de los chicos que acaban de pedir la misión a la obra, que van por la residencia Día para estar con San José María. Es un curso, no podemos pararnos, pero la residencia Día está teniendo problemas en la administración de la casa. La plantilla prevista no funciona, hay gente que tenían dos camareros, tienen que ir cambiando los camareros durante el curso, al final no se están limpiando las cosas, y los de la obra echan una mano para la limpieza de la casa, de la residencia. Y también a veces les toca ir a comprar comida, ir a comprar la comida de la residencia, ¿no? Tengo aquí un escrito de Álvaro del Portillo que escribe en el diario de la residencia, un día en el cual se ha sentado, ha ido con otro a comprar, y al regreso cuenta cómo se tiene que comprar la carne.
Tiene un punto que puede sonar un poco políticamente incorrecto, en el modo de hablar de las cocineras, pero lo leo, es divertido y yo creo que nadie se sentirá ofendido. Dice, escribe, en el diario es el 27 de diciembre del 35, por la noche, dice que ha estado comprando carne, dice, es súper ingeniero, dice, manera de proceder para poder comprar en una carnicería. Primeramente se entra y hay que fijarse en que hay 3 secciones, una para vaca, otra para cerdo y otra para ternera. Hay que situarse en la que ha de ser objeto de la compra, preguntando con la entonación debida, ¿quién da la vez? A lo que responde alguna voz cocineril, una servidora. De esta manera se coloca en el puesto que corresponde en la cola y se evitan muchos jaleos. Bueno, este es el modo de comprar la carne, ¿no? Bueno, por entonces pues la obra empezaba a ser conocida en algunos ambientes de Madrid. Álvaro, junto con otros de la obra, pues reciben algunas personas en la residencia y se ve como él pues va poco a poco, digamos, bueno, encontrándose bien en el Opus Dei, de modo que el 19 de marzo del 36 hace la incorporación definitiva al Opus Dei, ¿no? La fidelidad, en ese momento Álvaro tenía 22 años, es marzo del 36, y poco después llega la guerra. Entonces, claro, la guerra fue para toda España terrible, ¿no? En el caso del Opus Dei, el Opus Dei tenía 8 años. En ese momento tenía 25 miembros, de los cuales algunos habían pedido la admisión semanas antes del 18 de julio, antes del comienzo de la Guerra Civil. Y luego pues, había pues, un grupo, vamos a decir, de unos 100 universitarios que tenían dirección espiritual, que conocían a San José María, que iban por la residencia a día, ¿no? Bueno, lógicamente la guerra pues, para todo este apostolado. Algunos quedan en la zona nacional, otros quedan en la zona republicana. De estos 100 chicos, más o menos, que trataban a San José María, 19 morirán durante la guerra, 2 de ellos del Opus Dei, y San José María también perderá el contacto incluso con gente del Opus Dei, ¿no? 3 años de guerra es mucho tiempo, ¿no? El propio Álvaro del Portillo vive su odisea, ¿no? Él, claro, tiene 22 años, está en edad militar, pero no quiere formar parte del ejército republicano porque desde el comienzo de la guerra en Madrid, como en otros sitios, se ha desatado una persecución religiosa asesina contra el clero y contra algunos católicos especialmente señalados, y decide no acudir, desertar, esconderse. Entonces, la única alternativa que le queda es empezar a buscar sitios donde esconderse. Sabemos que desde julio del 36 hasta diciembre del 36, en esos 5 meses, 6 meses, Álvaro va a estar en 7 escondites distintos, porque por motivos de seguridad no podía parar en uno y entonces iba de un sitio a otro. Se está por ahí, está escondiéndose hasta que por fin encuentra un sitio que le parecía más o menos seguro en la embajada de Finlandia. Bueno, el 5 de diciembre la embajada de Finlandia es asaltada por las tropas republicanas y Álvaro, junto con todos los demás, es llevado a la cárcel. En la cárcel va a estar diciembre y principios de enero, finales del 36 y principios del 37. Un mes y medio en el cual va a ser torturado, va a sufrir amenazas de muerte y al cabo de un mes y medio, sin ninguna explicación, es puesto en libertad. Y entonces, en vez de hacer lo que estaba obligado a hacer, que era presentarse al ejército republicano, vuelve a esconderse, esta vez en otro lugar también diplomático, que es la Legación de Honduras de Madrid. Allí va a tener la suerte de que también va a llegar San José María con otros 3 miembros de la obra y el hermano de San José María, Santiago, y van a vivir juntos durante 5 meses y medio en la Legación de Honduras. Curiosamente, este es el primer momento en el cual Álvaro del Portillo va a vivir bajo el mismo techo con San José María. 5 meses y medio en una legación sin poder salir y además durante la Guerra Civil.
Al cabo de esos 5 meses y medio, San José María cambia de estrategia. Dice, hasta ahora hemos estado en España, en la zona republicana, esperando a ver qué pasaba, pero se ve que la guerra va a ser larga, con lo cual, si no podemos en la zona republicana hacer la obra, hacer el Opus Dei, nos pasamos todos a la zona nacional. Entonces, claro, se produce una serie que tampoco no voy a desarrollar, una serie de estrategias que se irán cumpliendo para escapar de la zona republicana a la zona nacional. San José María sale de la legación de Honduras con documentación falsa, pero Álvaro de Portillo, que está en edad militar y que no tiene suficiente documentación falsa para salir, se queda. Y se va a quedar todavía otros 8 meses más. Álvaro del Portillo estuvo 1 año y 3 meses en la legación de Honduras. O sea, realmente es impresionante pensar un chico de 22, 23 años que estuvo 1 año y 3 meses allí. Pero forma parte de la vida de don Álvaro. Bueno, por fin sale y sabemos que de modo providencial sale y directamente se apunta, miente como un bellaco, diciendo que tiene más años, cambia de postillo, pasa a rostillo, en fin, al final Álvaro Rostillo se alista en el ejército republicano con la intención de en cuanto pueda escaparse a la zona nacional, y en poquísimo tiempo lo consigue. Llega a la zona nacional el 12 de octubre. San José María ha tenido una intuición, y ya los que están con él en Burgos les ha dicho: hoy vuestro hermano Álvaro ha pasado a la zona nacional. Y efectivamente se encuentra, ya en la zona nacional, Álvaro se encuentra con San José María en Burgos. En ese momento, en Burgos, San José María está volviendo otra vez a establecer los contactos para relanzar el apostolado del Opus Dei en la zona nacional de España. Y en ese momento San José María piensa, hasta ese momento San José María había pensado que su apoyo, su brazo derecho, su apoyo para sacar la obra adelante, iba a ser uno de los primeros del Opus Dei, que se llamaba Juan Jiménez Vargas. De hecho, tiene una famosa anotación de ese año 38, en la cual le dice a Juan, le dice, por carta, ¿no? Le dice que será, a Juan le dice, será su inmediato sucesor en el negocio familiar, en el Opus Dei. Bueno. Llega a Burgos en el mes de octubre Álvaro, y San José María empieza, tiene 1 mes y medio en el cual Álvaro se está preparando en Burgos para ser alférez provisional del Ejército Nacional, y mientras que está haciendo esa instrucción, San José María todos los días está con Álvaro, empieza a hablar con él, le consulta asuntos de la obra, empieza a tener una relación con él mucho más intensa que la que he tenido antes en la legación de Honduras y por supuesto antes en Día, y llega un momento en el cual San José María dice: no, las 2 personas que tienen que estar conmigo en el gobierno del Opus Dei tienen que ser Juan Jiménez Vargas y Álvaro del Portillo. Ya ha habido como ya la figura de don Álvaro en ese momento como que se ha puesto, digamos, al mismo nivel de Juan, ¿no? En el mes de enero, ya estamos en enero de 1939, Álvaro del Portillo es destinado tiene su primer destino militar. Bueno, enero del 39 es cuando las tropas de Franco entran en Barcelona. La guerra estaba acabada, ¿no? Todo el mundo ya sabía que la guerra ya estaba acabada, ¿no? De hecho, Álvaro del Portillo no pegó un tiro en toda la guerra, ¿no? Gracias a Dios. Entonces es destinado a un pueblecito cerca de Valladolid, y San José María va 2 veces de Burgos a Valladolid a estar con Álvaro, y Álvaro va en 2 meses y medio 7 veces a Burgos a estar con San José María. O sea, se ve que empiezan, digamos, esta relación cada vez más de buscar un apoyo, claramente se está viendo, ¿no? Y en este momento es cuando San José María le llama a Álvaro con lo que todos conocemos también ahora, que es saxum, ¿no? Que en latín es piedra.
No es el único que recibe un apodo. Sabemos, por ejemplo, que a otro mayor de la obra, que era Ricardo Fernández Vallespín, San José María, en las cartas le llama mi protector, le llama protector, ¿cómo estás? Oye, a Álvaro le llama Saxon, piedra, porque me apoyo y me quiero apoyar especialmente en ti. Y en los textos los conocéis muchos, el más conocido es cuando le dice Jesús te me guarde, Saxon, y sé que lo eres, veo que el Señor te da fortaleza y hace operativa mi palabra, Saxon, otra vez piedra, ¿no? Agradéceselo y séle fiel. Bueno, Álvaro está este mes y medio en este pueblecito cerca de Valladolid y en marzo del 39 es destinado a Olot, en Girona. Va a Olot y allí va a estar otros 2 meses y allí lo mismo, otra carta, Saxon, otra vez, piedra, ¿no? Qué blanco veo el camino largo que te queda por recorrer, camino largo, blanco. Le dice, bendita fecundidad de apóstol, más hermosa que todas las hermosuras de la tierra, Saxon. Tenemos también un solo texto, pero es interesante, tenemos cómo Álvaro, digamos, responde a esta petición de responsabilidad por parte de San José María. Le contesta por carta y le dice, creo, es muy de don Álvaro, dice, creo que siempre irá todo muy bien. Y más con lo que usted me dijo de la obligación que había de empujar ahora muy especialmente, ¿no? Estaba para acabar la guerra, había que empezar la obra después de la guerra. Eso queremos los dos. Y yo aspiro a que, a pesar de todo, pueda usted tener confianza en el que más que roca es barro sin consistencia alguna. Pero ¿es tan bueno el Señor? Bueno, acaba la guerra, por fin Álvaro es... y bueno, como casi todo el ejército, recibe la licencia en el verano, estamos en el verano del 39, y en ese momento continúa con los estudios, es decir, empieza tercero de ingeniería. Bueno, pues en ese momento, octubre del 39, San José María le nombra secretario general del Opus Dei. Álvaro tenía 25 años, estaba en tercero de carrera, secretario general, con lo cual claramente Álvaro toma una decisión y dice, bueno, lo primero es seguir al padre como secretario general y después seguir con los estudios de ingeniería. Ahora bien, va a sacar todos los cursos de ingeniería sin pararse, es decir, después de la guerra los cursos de ingeniería se podían hacer en 6 meses. Entonces Álvaro, desde octubre de 39 hasta febrero de 40 hizo tercero, y de febrero del 40 a julio del 40 hizo cuarto de caminos. Y a la vez estaba, digamos, dirigiendo el comienzo, la expansión del Opus Dei por España, que ahora vamos a ver. Y la tercera parte de la conferencia la vamos a ver con fotografías. La tercera parte de la conferencia os decía que es cuándo nace y cómo nace la llamada al sacerdocio de don Álvaro. La llamada al sacerdocio de don Álvaro nace en el contexto de... Después de la Guerra Civil, es secretario general de la obra, el Opus Dei está empezando a expandirse por España y San José María ve que la obra necesita urgentemente sacerdotes, personas que tengan el mismo espíritu del fundador, que puedan darlo a los demás. Claro, ya no solo en Madrid, sino también en las ciudades que está empezando el Opus Dei, que las primeras son Valencia, Barcelona, Valladolid. Y en el mismo año 40, cuando Álvaro está todavía en cuarto de caminos, le pregunta a Álvaro, ¿estarías disponible a ser sacerdote? Y Álvaro le dice que sí. Y San José María se lo plantea a 2 miembros de la obra, Álvaro del Portillo y José María Hernández Garrica. Sabéis que don José María está enterrado aquí, está en Montalegre. Los 2 le dicen que sí. Y los 2 acaban sus respectivas carreras civiles, y en el año 41 empiezan a estudiar teología para ser sacerdotes. Un año más tarde, en el año 42, se les une un tercero, que es José Luis Múzquiz. De hecho, los 3, Álvaro, José María y José Luis, van a ser los 3 primeros sacerdotes del Opus Dei, que vamos a ver ahora en las fotografías. Quizás bajar un poco la...
tengo aquí el micrófono. A ver. Déjame ver la pila. No, este es el de grabación. Sí. El de bola, el micrófono de bola, no sé si estaba por ahí. Ah, está aquí. Muy bien. Bueno, entonces, esta última parte es una auténtica anteprima, una primicia, porque dentro de 2 semanas la voy a enseñar en el simposio que tenemos en Roma sobre don Álvaro. Está sobre todo dedicado a los días de la ordenación, como he dicho, mayo y junio del 44. Es gracioso porque solamente en 1 mes y medio pasaron de ser simples laicos a ser sacerdotes, ¿no? O sea, fueron ordenados de todas las ordenaciones que había que pasar. Pero bueno, un poquito para situaros, del año 39 al 44 el Opus Dei estaba en 4 ciudades, ahí tenéis los centros del Opus Dei que había en esas ciudades, y además había miembros del Opus Dei ya viviendo de modo estable en Santiago, Zaragoza, Sevilla y Granada. Tenemos estadísticas ya claras, datos claros para los varones del Opus Dei. En el año 44 eran 152 y para mujeres todavía no las tengo, pero estaban en mucho menos, estaban en torno a unas 30, datos más pequeños. Y en ese momento, digamos, el gran apoyo que tiene San José María en los años 40 es el obispo de Madrid, Monseñor Hijo Garay. Monseñor Hijo Garay es un obispo que cree en San José María como fundador y que por lo tanto le va a ayudar, le va a apoyar en todo aquello que San José María le proponga para sacar adelante la obra. Otro tema que no nos podemos parar mucho, pero si no luego puede salir en el coloquio, es en 1943 San José María, celebrando la Santa Misa en este oratorio, que es el primer centro de mujeres de la historia, se llama Jorge Manrique, celebrando la misa ha entendido cómo puede tener sacerdotes en el Opus Dei, y es creando una sociedad sacerdotal que la va a llamar Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Esta anotación de aquí que veis es una anotación en una agenda de ese día. Y por último también, en este momento fallece el primer miembro del Opus Dei, Isidoro Zorzano. Aquí lo tenéis, de cáncer. Aquí está 2 meses antes de fallecer, con San José María, que está, y otro sacerdote amigo que no aparece aquí, que le están dando la comida en el hospital. Entonces, en los preparativos de los 3 miembros de la obra que se ordenaron, los últimos ya preparativos en el curso 43-44 se producen y estaban ya acabando los estudios. Aquí tenéis a San José María con don Álvaro, José María Hernández Garnica y José Luis Múzquez. San José María buscó, el obispo de Madrid le dio la posibilidad de que San José María buscara sacerdotes para que les dieran las clases de teología, y buscó sacerdotes de mucho prestigio. Aquí tenéis a los 3 candidatos a la ordenación. Este es don Álvaro, y aquí podéis ver quiénes son. Al menos 2 son conocidos. Este de aquí es Fray Justo Pérez de Urbel, que es un benedictino especialista en Sagrada Escritura. De hecho, les dio las clases de Sagrada Escritura. Y este es Fray López Ortiz. ¿Cómo es? Se llama de nombre Fray José López Ortiz, que después fue obispo de Tuy Vigo. Fue ordenado y fue obispo. Era agustino. Y este otro sacerdote que está de espaldas era un sacerdote de la diócesis de Madrid, que también les dio clases de teología. Como secretario general del Opus Dei, además de acabar los estudios, a Álvaro le tocó en mayo-junio de 1943 hacer un viaje a la Santa Sede para pedir la aprobación precisamente de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, la sociedad que permitía tener sacerdotes en la obra. Y aquí lo tenéis con un joven chico en aquel momento, que fue luego también sacerdote de la obra, mallorquín, que se llamaba, ya está en el cielo, don José Orlandis. Justo antes de la ordenación, todos se hicieron una fotografía con el uniforme oficial de ingenieros. Aquí tenéis a don Álvaro.
Este fue también el uniforme con el que se presentó delante del Papa Pío XII, cuando, en la fotografía anterior hemos visto, cuando en mayo-junio del 43 estuvo en Roma. Estas dos fotos están tomadas el mismo día, con y sin sotana, ¿no? Están haciéndose ya las pruebas de la sotana y, como veis, no son de mucha calidad, pero son muy graciosas, porque ya está, bueno, pues a punto, ya estaban para ser ordenados. Y efectivamente, vamos a ver, tenemos fotografías de las diversas etapas de la ordenación. Tenemos fotografías de la ordenación, una ordenación que ahora no existe, que es la ordenación, en aquella época sí existía, de subdiáconos, y luego vamos a ver fotografías de la ordenación de presbíteros. La ordenación de subdiáconos la ofició Monseñor Marcelino Laechea, obispo de Pamplona, en Madrid, en la sede central de Madrid, en Diego de León. Este oratorio hoy en día sigue siendo el oratorio de la sede central del Opus Dei en España, de la Comisión Regional. Y aquí tenéis, esta es una fotografía, esta es la segunda, en el momento de la postración de los tres ordenandos. Y, por ejemplo, veis aquí, por ejemplo, este es Calvo Serer, conocido político después. Y, bueno. Entonces, esta es la ordenación de subdiáconos, y ahora pasamos a la ordenación de sacerdotal, que fue el 25 de julio del 44. La ordenación tuvo lugar en el Palacio Episcopal del obispo de Madrid, Monseñor Eijo Garay. Ya no existe esta capilla, era una capilla con una imagen así, de tipo, yo no sé si es más bien tipo románica, parece, ¿no? En la cual pues estaban lógicamente todos sus familiares, prácticamente todos los miembros, de esos que hemos visto, 150 miembros de la obra, pues muchos estaban ese día en Madrid, y luego algunos de los profesores que habían tenido, que les habían dado clase de teología. Aquí tenéis a don Álvaro, don José María y José Luis Múzquiz. Aquí están también los tres, de izquierda a derecha, don Álvaro, don José María y don José Luis. Aquí se ve perfectamente la famosa tonsura que llevaban los sacerdotes antes. Claro, eran chicos jóvenes. Don Álvaro tenía 30 años, ¿no? Entonces, claro, ahí la tonsurilla le queda muy graciosa. En fin, bueno. Y este es el momento de la ordenación, está ahí don Leopoldo. Don Álvaro, que recibe la entrega de, aquí tenéis, del cáliz. Y esta fotografía es muy bonita, en el momento en el cual les dan las velas. Y lo gracioso fue que se ve un poco a don José María aquí, les dieron la vela, pero en los ensayos no les habían explicado qué tenían que hacer con la otra mano. Entonces se quedaron con una mano con la vela y la otra así. Los tres, ¿no? Entonces, pero pues yo me puedo cortar la foto un poco más, pero es una foto muy bonita. Y ya después de la ordenación, pues digamos la foto simpática con don Leopoldo. Está ahí don Álvaro muy sonriente, ya están todos más tranquilos, más relajados. Y después la recepción en la sede central de la obra en Madrid, y aparecen los tres. Este es don José María, don José Luis. Bueno, en realidad aquí podéis ver a don Álvaro de espaldas con la tonsura también ahí. Y aquí está don Álvaro, sonriente, ya también más tranquilo. Y por último, don Leopoldo, que le da un abrazo a San José María de despedida. Ese día, después de la ordenación, don Leopoldo estuvo comiendo en Diego de León, en la Comisión Regional. Después de las ordenaciones, pues vinieron las primeras misas. Este es el recordatorio de la primera misa de José Luis Múzquiz. Ahí lo tenéis. Hay una cosa simpática, y con esto ya acabo, y es que don Leopoldo Eijo Garay, el obispo de Madrid, había pedido permiso para que en las primeras misas los sacerdotes dieran la bendición papal con indulgencia plenaria. Entonces llegó de Roma digamos, el papel que decía así: el Santo Padre ha aprobado que en la primera misa de cada sacerdote den la bendición con indulgencia plenaria. Y entonces le entró un escrúpulo a don Leopoldo y dijo: aquí pone la primera misa. Por lo tanto, la ordenación fue el 26, el 27 ninguno de los tres celebró misa. El 27 celebró su primera misa José Luis,
José María, el 28 celebró su primera misa Álvaro, que no había celebrado ni el 26 ni el 27, y el 29 celebró su primera misa José Luis, que no había celebrado los días anteriores, ¿no? O sea, tuvieron que esperar hasta literalmente su primera misa por el escrúpulo del obispo de Madrid. Bueno, es una tontería, pero bueno. Y por último, esta es la última fotografía. San José María, lógicamente, desde ese momento, Álvaro ya era el secretario general de la obra, pero además ahora, siendo sacerdote, va a ser su confesor. Esta fotografía, lógicamente, no le está confesando, le está bendiciendo, pero es una fotografía, en el buen sentido, hecha aposta, a propósito, ¿no? San José María está transmitiendo un mensaje muy claro, ¿no? Y es: Álvaro estará conmigo, ¿no? Don José María, y acabo con esto, es una tontería, pero además, don José María Hernández Garnica, que era un poco expansivo, vamos a decir así, decía: cuando nos ordenamos quedamos tres. Álvaro iba a estar con el padre, José Luis, como era guapo, con los hombres, y yo con las mujeres. Bueno, muchas gracias.